Bien, tengan todos muy buenos días y bienvenidos a lo que es la tutoría número 5, ¿no? De la asignatura práctica docente. Ya inicié en este momento la grabación, voy a compartirles pantalla. Me informan por favor cuando les aparezca visible. En este momento, sí. Bien. Ahora en este momento les estoy compartiendo lo que es el escritorio de mi computadora, ¿no? Entonces me informan, no sé si eh, alguno puede hacerlo vía mensajes o si tiene micrófono. Ok, me dicen aquí que ya se ve. Perfecto y gracias. Bien, como les comentaba, esta es la tutoría correspondiente al día sábado 22 de mayo, ¿no? Del 2021, que es la número 5 correspondiente a la asignatura práctica docente de la licenciatura en enseñanza de la matemática. El coordinador de la asignatura, el licenciado Javier Antonio Ramos. De la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Salvador. La agenda prevista para desarrollarse el día de ahora, bueno, consta salud y bienvenida, que creo que es el apartado que siempre con el que iniciamos la tutoría, ¿no? Luego una serie de recordatorios. Bueno, aquí les había colocado un pequeño sondeo de lectura, pero no lo agregué al final, así que este punto no lo vamos a abordar. Una pequeña imagen de reflexión. Luego en el desarrollo vamos a abordar los contenidos de la unidad 7 y el primer contenido de la unidad 8, o el primer tema de la unidad 8. Mencionarles que para el día de ahora se le había asignado a la compañera Cecilia lo que es un tema de la unidad 7 para que ella pudiese hacer su participación, pero me informa ella de que, bueno, a las 7 me informa de que no tenía perdón, no tenía luz. Tenía problemas con su conexión de luz y por tal razón no iba a tener internet, pero que íbamos a esperar a ver si podía participar. Entonces, quizás vamos a ver si se conecta en el transcurso del desarrollo de los temas hasta que lleguemos al tema que a ella se le ha asignado y pues si pudiese defenderlo, pues perfecto, ¿no? Si no, pues no habría problema. Después tendríamos que asignarle otro para que cumpla la participación, ¿no? Ya que solo ella nos está pendiente con la participación en la tutoría, ¿no? Mencionar esto, ¿no? Para que no pensemos que es que no se le ha asignado tema o algún problema que ajeno directamente que ella no quiera, ¿no? Sino que es algo ajeno a ella en el cual ella no tiene eh, cómo controlar, no prever estas situaciones. Entonces, comprendemos la situación y pues vamos a desarrollar toda la temática si en el caso de que no viniese la luz en el momento ella no puede ingresar. Bien, como les comentaba, son todos los contenidos de la unidad 7 y el primer contenido de la unidad 8. Al final van a contar con un espacio en el que puedan expresar sus dudas, ya sea de los contenidos o alguna inquietud que les haya surgido previo a la realización de las tareas que nos faltan. Mencionarles también de que no tengan temor a participar, ¿no? Si usted quiere aportar algo que considera importante que no se ha dicho acá o que a mí se me ha pasado por alto de lo que vamos revisando en la lectura, pues puede pedir la palabra y pues se le va a dar el espacio para que participe. Bien, dentro de los recordatorios tenemos acá, ¿no? Los horarios de consulta y de tutoría de repaso. En esta semana yo tuve un problema el día martes, por eso el día martes no tuvimos tutoría de repaso y pues la agendaba para el día miércoles, ¿no? Pero espero que para la tutoría de repaso previa a la tutoría 6, sí la desarrollemos el martes en horario de 8 a 9, ¿no? También motivarles a que pregunten, ¿no? A que expresen sus dudas, ya sea sobre las actividades, sobre algo que no comprendan del material, algún comentario que quieran hacer, no necesariamente solo preguntas, ¿no? Con gusto se les va a atender, ¿no? Pueden hacerlo a través de cualquiera de los medios habilitados, que son el correo electrónico, tenemos mensajería en plataforma, foros de consulta, etcétera, ¿no? A través de cualquiera de los medios oficiales pueden consultar a mi persona
o directamente al coordinador de cátedra, que es el licenciado Javier, ¿no? También recordarles que, bueno, aquí aparece que esta presentación estará visible en plataforma. Creo que, bueno, yo quizás he cometido un poco el error de no estarla enviando puntualmente al licenciado Javier y por eso no ha estado apareciendo, pero voy a tratar de enviarle todas las que están pendientes para que ustedes tengan acceso a la presentación, por si la quieren descargar, volver a leerla, eh, estará ahí disponible el material, ¿no? Comentarles nuevamente que, perdón, en esta tutoría no van a haber preguntas de tutoría. Entonces, solo recordar esto, ¿no? Que en esta tutoría no hay preguntas, es que no van a tener que subir archivo respondiendo ninguna interrogante de esta tutoría. También recordar que el domingo 23, es decir, el día de mañana, vence lo que es la fecha límite para la entrega de la tarea 2, que es sobre la práctica. Eh, entonces, solo recordarles, ¿no? Que no sé, supongo que a día de hoy ya la deben de tener bastante avanzada o ya la deben de haber terminado. No esperemos hasta último momento para subir la tarea. No recordemos que, como lo he dicho anteriormente, no está de más ser precavido y dejar un tiempo prudencial para poder tomar alguna decisión. Por ejemplo, veíamos con la compañera Cecilia que se le fue la luz, ¿no? Eso puede ocurrir, por ejemplo, que se vaya la luz, se vaya internet, que falle plataforma o cualquier otro problema que le pueda surgir directamente a usted. Entonces es bueno dejar un margen de tiempo en el cual usted pueda subir su actividad y si surge un inconveniente en ese tiempo, pues usted pueda buscar otro medio para poder hacer efectiva la entrega. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer, pues pueden escribir. Yo tengo el chat en mi teléfono abierto para poder leerles. Si no tienen micrófono, pues les puedo leer los mensajes que coloquen acá. Y si lo tienen, pues pueden participar directamente, ¿no? Y me dice acá que no por el momento. Excelente. Pasamos entonces a lo que es la reflexión, ¿no? La reflexión que se ha elegido este día es una frase de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. No sé, me gustaría la participación, como les menciono, si no hay micrófono, pueden hacerlo en mensajes. Yo con gusto los leo acá. Y si tiene micrófono, pues puede participar. No sé si alguien quiere hacerlo, pues está abierto el espacio para que pueda participar. Bien, repito la frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Frase de Benjamin Franklin. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Quizás esta frase, ¿verdad?, nos impulsa o nos dice que debemos aprender a ser docentes de los que dejan que los alumnos hagan las cosas, de los que los involucran. Porque si solo les decimos, aquí se hace así, el alumno no va a aprender. Y si en cambio le decimos, vaya, esto sale de aquí o este proceso es así porque de aquí sale esta respuesta, no sé, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, pero que en lugar de solo decirle al estudiante así es, que lo involucremos para que él, de sus propios conocimientos, llegue a las respuestas de las operaciones matemáticas. Algo así entiendo yo. Correcto. Gracias. Sí, de hecho va en esa línea, ¿no? Como sabemos, como docentes a veces nos enfocamos en el método tradicional, ¿no? No estoy diciendo que esté mal utilizar el método tradicional, ¿no? Que ya esa va a ser un paradigma que cada uno de ustedes, cuando se enfrente a la realidad, es decir, a trabajar directamente como docentes con sus estudiantes, van a tener que decidir si su metodología de enseñanza va a seguir un enfoque tradicional o va a seguir un enfoque un tanto más moderno. Es decir, antes, por ejemplo, se caía bastante en lo que es la memorización, ¿no?
Es decir, para aprender las tablas, el niño se ponía a repetir, a repetir y a repetir. Y sí, era efectivo porque llegaban a memorizarse las multiplicaciones, pero no entendían el trasfondo de por qué daba ese resultado. Por ejemplo, multiplicar 4 por 5, no sabían por qué daba 20, solo sabían que daba 20. Entonces, a veces esa clase de aprendizaje el estudiante lo olvida, por lo mismo que es memorístico y no entiende el concepto que hay bajo sobre esa memorización, ¿no? También a veces caemos a lo de enseñar y recuerdo, que es lo que usted decía. Yo le digo cómo es y el estudiante únicamente aprende esas leyes. Por ejemplo, cuando despejamos sistemas de ecuaciones, perdón, cuando despejamos una ecuación lineal, si está sumando pasa a restar, si está restando a multiplicar, si está restando a sumar, si está multiplicando a dividir, si está dividiendo a multiplicar. Entonces el estudiante, nosotros le enseñamos que es así y él lo recuerda como una ley así, pero también eso lo suelen olvidar y a veces confunden, ¿no?, las operaciones y al final si nosotros lo involucramos directamente, es decir, lo hacemos que él desarrolle el por qué ese concepto matemático se trata de esa forma. Por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de las ecuaciones lineales, si nosotros le explicamos, ¿no?, que hay un inverso aditivo, que hay un inverso multiplicativo, y le enseñamos que en realidad no es que si está haciendo una operación pasa a ser otra, sino que multiplicamos, por ejemplo, por el inverso multiplicativo o sumamos el inverso aditivo, entonces el estudiante va a estar involucrado en el concepto matemático como tal y va a ser mucho más fácil que lo pueda recordar. Entonces, básicamente a eso va orientada lo que es la reflexión del día de ahora. Bien, acá en los mensajes nos dicen, desde la perspectiva del estudiante, podemos tomar lo que la mejor forma de que nuestro aprendizaje sea significativo es involucrándose en el proceso mismo. Es decir, la mejor forma de aprender es la construcción del conocimiento como tal. Ciertamente, de hecho, hay una teoría que respalda eso, ¿no?, que es el constructivismo. Y básicamente va a lo que estábamos hablando acá, ¿no?, a respaldar el hecho de que el estudiante debe estar inmerso en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, y no ser tomado como un factor meramente receptor. Eh, Gracias por las dos participaciones. Vamos a pasar a lo que es el desarrollo de los contenidos. El primer contenido que aparece en la unidad 7 son las nuevas tecnologías de la educación y nos aparecen unos conceptos por acá, que es el hipertexto, que es la multimedia y que es la hipermedia. Pareciera que estos conceptos son nuevos, pero en realidad estos conceptos se vienen utilizando desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que no son, digamos, o no han tenido la relevancia que están teniendo hoy en día, ¿no? Entonces vamos a definir cada uno de estos conceptos. Que era lo que le mencionaba, a veces nos preguntamos qué es el hipertexto, qué es la hipermedia y qué es la multimedia. Y pareciera, no nuevamente repitiendo, que son conceptos nuevos, pero ya vamos a ver que no, que han venido manejándose durante hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, el hipertexto nos dice que puede definirse como una tecnología software para para organizar, perdón, y alcanzar información, almacenar información en una base de datos de conocimiento cuyo acceso y generación es no secuencial, tanto para autores como para usuarios. Un ejemplo bastante práctico de esto para entender lo que es un hipertexto y lo que es un texto normal es, por ejemplo, los libros. Si nosotros leemos un libro, lo leemos en esta secuencia. Si observamos la imagen que está acá a la izquierda, leemos la primera página, luego pasamos a la segunda página y la segunda página es continuación de la primera página y así va todo el libro. Esta es una forma secuencial de lectura, mientras que el hipertexto no. El hipertexto tiene ciertos hipervínculos que, por ejemplo, nosotros vamos desarrollando una lectura secuencial, llegamos a un punto donde hay un hipervínculo. Por ejemplo, en Wikipedia a veces aparecen estos hipervínculos en cualquier tema para poder ir y ver de qué se trata. Por ejemplo, si hay algún concepto que nosotros no conocemos, damos clic en ese concepto y nos lleva a una nueva página. Entonces seguimos leyendo secuencialmente, encontramos otro hipervínculo y podemos ir saltando de esta forma de página en página. Es decir, no hacemos una lectura meramente secuencial,
sino que vamos conforme se va requiriendo dentro de la lectura, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como hipertexto. Como les mencioné, podemos ver, por ejemplo, si entramos ahorita al navegador, en Wikipedia, creo, por ejemplo, educación en Wikipedia, para que veamos un poco de lo que trata esto. Nosotros buscamos un tema, lo pongo Wikipedia porque yo sé que Wikipedia utiliza bastante esto. Nosotros comenzamos con una lectura secuencial. Si se fijan, Wikipedia utiliza demasiados, bueno, muchísimos hipertextos. Y por ejemplo, si yo soy nuevo en el área y digo una ecuación es una igualdad matemática y yo no sé lo que es una igualdad matemática, yo doy clic acá y me lleva a un tema donde explica qué son las igualdades matemáticas. Luego yo puedo leer qué es eso, regreso y sigo mi lectura y luego expresiones igual signo. Voy y también me explica esto de ir de lectura de una lectura a otra es lo que estaremos manejando como hipertexto, es decir, una lectura no secuencial que utiliza diferentes hipervínculos, ¿no? Un buen sistema de hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda, distintos de la lectura de principio a fin, como es la que organizamos en los libros, ¿no? Esta se realiza en base a varias conexiones eh, de punto a punto, ¿no? En el tratamiento de la base del conocimiento, ¿no? Es decir, conociendo más a fondo aquellos términos que se involucran en la lectura que nosotros estamos, estamos desarrollando, ¿no? Y ahí podemos ver una imagen, ¿no? Que damos clic, por ejemplo, acá a un hipertexto en azul, nos lleva a otra página, esta damos clic acá y nos lleva a una nueva página y podemos volver a la página inicial y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que vamos a entender cuando nosotros escuchemos la palabra hipertexto. Ahora bien, ¿qué sería la hipermedia? El término hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones del hipertexto, que incluye gráficos, audio y video. Hasta aquí, con esos dos renglones que hemos leído, podemos ver que el de hipermedia es un hipertexto que incluye gráficos, audio y video. Es decir, si es como al hipertexto que conocíamos, le agregamos imágenes, audio y video, entonces ya se convierte en hipermedia. Es básicamente un hipertexto que tiene gráficos, audio y video. Eso sería lo que entenderíamos por hipermedia. A nivel conceptual no supone un avance alguno respecto al hipertexto, ¿no? Porque es básicamente el mismo hipertexto, solo que con la incorporación de estos tres elementos. Al igual que ocurre con el hipertexto, lo fundamental de la hipermedia es que ofrece una red de conocimientos incorporados por donde el estudiante puede moverse por una ruta o iteraciones o itinerarios, perdón, no secuenciales a través del espacio de información conceptual existente. Y de este modo, esto es lo que se pretende, al menos que aprender inicialmente mientras lo explora, es decir, todo lo que busca la hipermedia es que el estudiante o la persona que está buscando la información aprenda bien del texto, de las imágenes o ilustraciones que muestra, de los audios que posee o del video, ¿no? Es decir, que mientras está realizando la exploración vaya aprendiendo. Por ejemplo, si nosotros buscamos algún tema en particular y encontramos un espacio de hipermedia que tenga hipertexto, que tenga imágenes y videos. Usted ve las imágenes, ve el video, escucha los audios, lee la información. Entonces, al realizar esa pequeña revisión, usted ya está aprendiendo, ¿no? Por alguno de los medios que están al alcance de la hipermedia. No puede ser que aprenda con la lectura del hipertexto, puede ser que aprenda directamente de los gráficos, del audio o directamente de los videos. Ahora bien, ¿qué sería la multimedia? Porque a veces solemos confundir lo que es hipermedia con multimedia, ¿no? Porque básicamente es lo que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra formación, ¿no? Ya sea eh, en bachillerato, en básica, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela como en séptimo grado, que teníamos un televisor y pues se tenía un VHS. Entonces, solían decir, anda a traer el recurso multimedia y lo que uno iba a traer era el televisor y, y los cassettes, ¿no? Que se utilizaban, a veces películas y cuestiones educativas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo,
ha venido, digamos, mejorándose este concepto. Por eso nos dice acá que multimedia se refería en un tiempo a las presentaciones con diapositivas, con audio y también a aquellos materiales incluidos en los kits. ¿Qué eran esos kits? Eran paquetes didácticos o paquetes multimedia que suelen contener al mismo tiempo libros, materiales escritos complementarios, instrucciones, cassette y algún tipo de documentación visual y auditiva, que es lo que les mencionaba, que antes la multimedia era visto como esos kits eh, que tenían estos recursos, ¿no? Directamente. Ahora bien, el rigor del término multimedia es redundante. ¿Por qué? Porque multi es en plural y la palabra media como tal también es plural. Entonces, por eso nos dice, ya que media es en sí un plural y multi también es un plural. Entonces, estamos utilizando dos plurales para definir una palabra, ¿no? Hay autores que prefieren utilizar el término hipermedia en vez de multimedia. Por ejemplo, acá nos da Jonathan en 1989, que es el que postula esto. Hipermedia sería entonces, en este sentido, o de este modo, simplemente un hipertexto multimedia. Los documentos intermedios pueden contener la capacidad de generar textos, gráficos, animaciones, sonidos o videos en movimiento. Un ejemplo bastante fácil de esto sería en YouTube. Creo que la mayoría de nosotros han navegado por YouTube. A veces usted está viendo un video y antes de que finalice ese video le aparecen recomendaciones de otros videos similares para que usted los pueda ver. Usted da clic en ese video o en ese hipervínculo a ese video y comienza a ver el siguiente video. Eso puede ocurrir con gráficos, puede haber animaciones, sonidos, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de cómo utilizar hipertextos eh, directamente con multimedia. Otro ejemplo es básicamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Ustedes ahorita están teniendo acceso directamente a lo que es un video que está directamente en vivo. Ustedes pueden comunicarse directamente conmigo, pueden hacerlo a través de mensajes, pueden hacerlo mediante su audio, micrófono, yo les puedo poner imágenes, les puedo poner videos, podemos poner texto y todo esto sería siempre multimedia o como lo definen algunos autores, lo que es la hipermedia, ¿no? Entonces creo que con eso eh, tenemos un poco más claro lo que es el hipertexto, lo que es la hipermedia y lo que es la multimedia. Y ese era el primer contenido que aparecía directamente en el capítulo 7. No sé si tienen alguna pregunta sobre los tres conceptos. eh, Pueden hacerla, ya sea con su micrófono, que si quieren hacer algún comentario, algo que hayan recordado, si han utilizado la hipermedia, eh, el hipertexto. Eh, También mencionarles que el segundo contenido son las matemáticas y las nuevas tecnologías. Este era el tema que había elegido la compañera Cecilia. No sé si al final ella logró restablecer su conexión. Bien, vamos entonces a abordar el contenido. Creo que no se logró superar la problemática. Como les menciono, en este caso vamos a hablar de cómo la tecnología directamente ha influido en la enseñanza directamente de la matemática. Se ha dado en dos formas específicas. La primera, debido a los cambios en el quehacer matemático, que ha tenido la participación de las computadoras que pueden procesar rápidamente grandes cantidades de información. Un ejemplo de esto es, no sé si ustedes han escuchado hablar o han visto lo que es una serie que se llama La teoría del Big Bang. Ahí en un capítulo se expone lo que es el mejor número, en uno de los capítulos, que es el número 73, y se dan una serie de condicionantes de por qué el 73 es el mejor número. Pues a raíz de ese capítulo se han dado muchas investigaciones matemáticas, perdón, tratando de probar esa teoría que se expone en ese capítulo de esa serie. Dentro de esas demostraciones que se han hecho con esa teoría,
aparece una que ha sido realizada solo con computadoras. Y es porque hacen miles de millones de cálculos para poder llegar a un resultado en concreto. Es decir, se ha podido llevar a cabo única y exclusivamente porque se poseen las computadoras los recursos tecnológicos para poder desarrollar esos cálculos. Es decir, si no existieran las computadoras, no se pudiese haber llegado a ese razonamiento, ¿no? Entonces, influye directamente porque permite la rapidez a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Lo cual ha influido en la definición de los programas de las asignaturas de matemáticas. Ejemplo de ello es que ahora se utiliza, por ejemplo, GeoGebra, se están utilizando otras herramientas a nivel universitario, por ejemplo, Octave, hay otro RStudio para estadística. Es decir, hay muchas herramientas que están disponibles gracias al avance directamente de la tecnología. Entonces, por eso está cambiando el quehacer matemático para poder incorporar todas esas tecnologías directamente en lo que es el quehacer matemático de día tras día, ¿no? La otra forma en la que ha cambiado la enseñanza de las matemáticas es debido a las computadoras que se han convertido en un recurso para potenciar el aprendizaje. En ambos aspectos el efecto ha ido creciendo debido a los avances en las propias tecnologías computacionales o al paulatino efecto de la penetración de estos recursos en la sociedad en general. Ejemplo de ello, creo que es evidente que ustedes están cursando una carrera en línea. Sin la utilización de estas tecnologías, esto no fuera posible. Otro ejemplo es también cuando usted va a ir a una clase y utiliza, por ejemplo, GeoGebra o utiliza cualquier software que le facilita lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es la otra, digamos, la otra forma en que las tecnologías están influyendo directamente en lo que es la enseñanza de las matemáticas. Vamos a ver un breve repaso histórico de cómo se ha dado esto. Por ejemplo, en 1934 el matemático Charles Babbage diseñó una máquina analítica. Esta era capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas, ¿no? Que es suma, resta, multiplicación y división. Tenía unidad de memoria, era programable, lo cual permitía el direccionamiento condicional y los ciclos, ¿no? Es decir, repetir un mismo ciclo determinadas veces, ¿no? Se introducen los datos en tarjetas perforadas y era capaz de imprimir los resultados. Hay que aclarar que esta máquina quedó en pura teoría porque no fue construida. No fue posible su construcción, quedó directamente, digamos, como los inicios de la idea computacional, no de las computadoras. En 1945, el matemático John von Neumann diseñó una computadora electrónica llamada EDVAC, que fue construida y entró en la operación en 1952, es decir, en 1952 es cuando se comenzó a utilizar y esta máquina sí fue construida. Entonces, básicamente fueron los dos, Charles Babbage y von Neumann, los que comenzaron, ¿no?, con esta idea de las computadoras para los diferentes campos, ¿no?, de la ciencia. La EDVAC era capaz de resolver ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Su diseño tenía arquitectura que es similar, ¿no?, a la de la mayoría de las computadoras que tenemos hoy en día. La diferencia más importante entre la EDVAC y las computadoras anteriores es que las anteriores, para realizar algunas tareas específicas y si deseaba que realizaran otras, había que cambiar las conexiones en los circuitos. Es decir, por ejemplo, si la máquina estaba diseñada para sumar y usted quería que multiplicara, pues tenía que cambiar circuitos. Si estaba diseñada para multiplicar y quería que dividiera, por ejemplo, tenía que abrir la computadora y cambiar directamente los circuitos, ¿no?, de funcionamiento. Es decir, se tocaba directamente el hardware para poder hacer que hiciera cosas diferentes a las que para las que estaba diseñada. Mientras que la EDVAC podía cambiar las tareas sin necesidad de cambiar los circuitos. Solo se requería de un programa en la misma memoria de la máquina para poder hacer operaciones diferentes, que es básicamente lo que tenemos hoy en día, ¿no?
la EDPAC, fue la materialización de la idea de Babbage y de la genial innovación de von Neumann. Es decir, ellos dos, la teoría de Babbage y la creación de Neumann, digamos, fue como un conjunto, ¿no? Se apoyaron en ambas teorías. Y nos dice también que al principio las computadoras se programaban en lenguaje binario. Creo que la mayoría de nosotros conocen lo que es el lenguaje binario, ¿no? Que está formado directamente por ceros y unos, ¿no? Y es muy difícil programar el lenguaje binario, ¿no? Es bastante tedioso. Los programas eran listados de números en este formato. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, un programa que todo esté codificado con ceros y unos. Es decir, todo está en lenguaje binario para identificar patrones específicos de qué orden se le está dando a la computadora debe ser algo bastante tedioso. Ya no digamos para programar, lo que cometer un error eh, luego para encontrarlo, pues sería bastante imposible, ¿no? Entonces la programación era un trabajo sumamente tedioso y sujeto a muchas posibilidades de cometer errores, por lo mismo que les mencionaba, ¿no? Que es bastante probable que se equivoquen uno al estar codificando en código binario, ¿no? Entonces se crearon los primeros lenguajes ensambladores. ¿Qué era entonces esos, o cuáles eran estos lenguajes ensambladores o qué hacían? Esos lenguajes traducían las instrucciones escritas con nombres cortos a operaciones y números en hexagesimal al lenguaje máquina, es decir, al lenguaje binario. Por decir una cosa, si usted quería que la máquina sumara, poniendo un ejemplo particular, ¿no? Usted tenía que entrar un código que significaba suma y el lenguaje ensamblador cambiaba ese código por el lenguaje binario que era el que la máquina entendía, ¿no? Y así se crearon lenguajes con los cuales era más sencillo escribir un algoritmo para resolver algún problema y el correspondiente compilador. Decir, previo a esto, solo aquellas personas que tenían destreza en lo que es el código binario podían utilizar estos equipos. Con la aparición del lenguaje ensamblador se abrió la posibilidad a que otras personas que no tuvieran esas mismas destrezas en código binario también pudieran emplearlo directamente en sus trabajos. Por eso nos dice que en 1956 nace el primer codificador llamado Fortran. El significado es Formula Translating System, básicamente un traductor de fórmulas, ¿no? Ese compilador traducía un programa escrito en lenguaje accesible para el público en general a un programa en un lenguaje ensamblador. Con los primeros compiladores Fortran, muchos científicos pudieron crear sus propios programas y utilizar las computadoras en sus propias investigaciones. Es decir, previo a la existencia de este compilador, básicamente solo aquellas personas, como les repito, que tenían esa destreza y el conocimiento sobre el código binario eran los que podían utilizar las computadoras. Luego de 1956, con la aparición de este primer lenguaje o primer compilador, pues ya fue que se fue abriendo un poco más el campo a las personas que podían utilizar directamente estos equipos. Su uso era limitado porque las computadoras solamente podían ser adquiridas y mantenidas por empresas e instituciones públicas, ya sea por los altos costos, por quienes la iban a utilizar, no que tenían que saber directamente utilizar estos lenguajes ensambladores y más que todo por los altos costos. Gemini y Kurt en 1968 crearon un nuevo lenguaje de programa que era llamado BASIC, cuyas siglas en español son Código Simbólico de Instrucciones de Propósito General para Principiantes. En la década de 1970 aparecieron las primeras computadoras personales que permitieron que usuarios individuales tuvieran una. En 1967, Bolt, Newman y Peter desarrollan el lenguaje Logo, marcando una etapa importante en la influencia de la educación. Logo se utilizaba en la enseñanza para diseñar actividades para explorar conceptos matemáticos mediante la programación. Es decir, ya aquí ya se podían utilizar para actividades académicas directamente a través de lo que es el programa Logo, ¿no? Hoy existen sistemas operativos gratuitos para las computadoras personales, incluso en Linux. Bueno, acá no menciono algunas versiones para Linux,
para las cuales hay una gran variedad de programas útiles para la educación y el trabajo profesional en las ciencias exactas. Por ejemplo, Maxima, que es bastante utilizado, Reduce, XCAS, pueden efectuar cálculos simbólicos y numéricos. Scilab y Octave pueden realizar cálculos numéricos. De hecho, yo he tenido la posibilidad de trabajar con Octave y la aplicación que tiene en estadística es bastante interesante. Por ejemplo, cuando enseñamos conceptos como probabilidad, ¿no? La probabilidad clásica, que es casos favorables entre casos posibles, y nosotros ponemos el típico ejemplo de lanzar una moneda y el caso favorable que caiga cara, por ejemplo, es 1 y los casos posibles que caiga número cara son 2, dividimos entre 2 y nos da un medio. Con Octave podemos hacer que el estudiante este mismo ejemplo lo entienda a través de la definición de probabilidad. Por ejemplo, le podemos poner a Octave, programarle que lance 10.000 veces una moneda y que nos den el número exacto de esas 10.000 veces que cayó cara y las veces que cayó número, y calcular en base a estos resultados el porcentaje, ¿no? Entonces, si a medida nosotros, por ejemplo, le pongo 100 intentos, me da, digamos, el 47% de probabilidad que cayó cara, y si voy aumentando yo el número de lanzamientos, por ejemplo, 10.000, 15.000, se va acercando al 0.5 que se encuentra con la fórmula matemática. Aparece 0.48, 0.49, y es bastante interesante porque el estudiante ve reflejado lo que es el término, el concepto matemático, en lo que viene siendo la realidad que la simula directamente el programa Octave. Entonces es bastante interesante a veces profundizar un poco más en algunos de los programas matemáticos porque pueden servirnos. También nos dice que GeoGebra sirve para la exploración de objetos matemáticos, links para escribir trabajos científicos. El compilador GCC funciona para compilar programas en C y en Fortran. Python, Lua y Ruby para escribir programas en lenguaje de script. Grouplop puede realizar gráficas para las ciencias y la ingeniería, y nos dice que las calculadoras gráficas o graficadoras y programables tienen diferentes recursos en un solo dispositivo, lo cual hace muy útiles y fáciles de transportar. Y eso básicamente sería lo que contiene el segundo contenido de la unidad 7, ¿no? El tercero nos habla de los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas. Nos dice que un breve análisis de los procesos de incorporación de las tecnologías de información y comunicación a los espacios escolares evidencia que estas inclusiones han ido progresivamente y continuamente aumentando en lo que son las últimas décadas, y que a lo largo de los últimos años han ido cambiando las concepciones relativas del aprendizaje a la relación entre las TIC y la educación. Nuevamente, directamente podemos ver ejemplificado esto en que ahora ustedes están cursando carreras en línea, ¿no? Sin la tecnología esto no sería posible. Más allá de que existan espacios curriculares específicos para el aprendizaje de las TIC, está claro que también es necesario incorporar las TIC a través de cada espacio curricular, en particular en el de las matemáticas. Programas, por ejemplo, como GeoGebra, hoy en día muchos docentes ya los están comenzando a utilizar. Y de hecho, el simple hecho de que el estudiante pueda interactuar directamente con el concepto matemático facilita directamente el aprendizaje de eso. Nos dice que casi todas las investigaciones se centran en la producción de textos escritos en clases presenciales. Es cierto que últimamente ha cobrado importancia la discusión escrito en entornos virtuales, utilizando este como herramienta para la teleinteracciones con alumnos, que básicamente es lo que estamos desarrollando nosotros en este momento. En el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos complejos que requieren de una gran diversidad de metodologías para lograr una máxima eficiencia posible. Es decir, el hecho de que usted como docente utilice las tecnologías no garantiza que las tecnologías por sí solas van a mejorar el rendimiento académico. Se está estudiando en muchos países en qué conceptos matemáticos se puede utilizar la tecnología y de qué forma, ¿no? Específica, es decir, no es que la tecnología
la vamos a emplear en todos los contenidos matemáticos, ¿no? Sino que hay que ver en qué contenidos funcionan y en qué contenidos directamente no. También nos dice que las TIC abren la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y por tanto de desarrollar nuevas metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos, ¿no? Las metodologías asociadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula de las matemáticas comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulan, corrigen y conjeturen. Nuevamente, por ejemplo, GeoGebra. Si usted está enseñando, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales, muchas veces el estudiante, porque yo lo he vivido, yo he trabajado con esos temas con estudiantes y a veces hay estudiantes que sí conocen la idea, digamos, algebraica, sí pueden resolver los sistemas de ecuaciones, pero no conocen qué es el resultado que se encuentran. O sea, ellos se encuentran un valor de X, un valor de Y, pero el significado que tiene ese como un par ordenado, que es la intercepción de esas dos rectas, no lo conocen. Entonces, a veces se requiere de la utilización de estas tecnologías y estos programas como GeoGebra para que el estudiante interactúe directamente con los problemas, ¿no? Es decir, que sepa qué es lo que está encontrando mediante el desarrollo algebraico y que entienda directamente. Por ejemplo, si tenemos la ecuación y es igual a 3x más 4, por ejemplo, el estudiante si interactúa con esa ecuación y la pone en términos generales y le pone deslizadores en GeoGebra, va a ver directamente que el valor que se le está sumando a la ecuación es el intercepto. Y va a ver también que el valor que está con la X indica la inclinación de la recta. Entonces, estos juegos que puede realizar mediante la incorporación de esta tecnología facilitan la adquisición de unos conocimientos un tanto más concretos que si únicamente lo dejamos en el razonamiento algebraico. Le repito eso porque son a veces cosas con las que nos encontramos que pensamos que el estudiante maneja el concepto matemático, pero en realidad lo que sabe hacer es un trabajo algebraico. Como se ha dicho hasta ahora, merece que es imparable la modificación paulatina de la forma de enseñar las matemáticas usando las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, una herramienta que nos potencia en lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes, la tenemos a la mano, a veces disponemos de los recursos. No sé, dependiendo en el centro escolar donde ustedes trabajen o donde lleguen a trabajar, puede que haya algún proyector, puede que exista computadora y ustedes puedan utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, GeoGebra para un concepto matemático como el que yo les estaba describiendo, pero puede ser que no sea el caso, ¿no? Entonces ahí hay que adecuarnos de acuerdo a los recursos que posee directamente la institución. Pero imaginémonos, si tenemos los recursos, ¿por qué no utilizarlos? Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar hace algún tiempo en una escuela, yo llegué y al inicio yo di mis clases con normalidad, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que de repente cierto día me acerco a la dirección y me pusieron a buscar unos documentos y me encuentro un proyector y estaba incluso hasta con polvo, ¿no? Y tenían una laptop, tenían todo ahí, nadie lo utilizaba. Entonces yo pensaba que era que no servía, ¿no? Entonces yo pregunté si no servía o si funcionaba y me dijeron que era que nadie lo utilizaba. Entonces yo lo comencé a utilizar porque quita los procesos de enseñanza-aprendizaje y aparte de esto, es un pecado, ¿no? Estar en los años que estamos viviendo con las tecnologías que tenemos, tenerlas a la mano, disponer de ellas y que se estén arruinando, ¿no? O tal vez no arruinando, sino desperdiciando porque no se les está dando el uso para el cual han sido adquiridas, ¿no? Entonces, quizás reflexionar un poco con ese apartado, ¿no? Que hay que involucrarnos directamente y tratar de utilizar estas teorías. Es decir, ustedes, por ejemplo, en todas las asignaturas, por ejemplo, recursos didácticos, incluso acá, van a haber ciertas herramientas que sirven, tecnológicas que sirven para la enseñanza de la matemática. Entonces, si usted llega a una institución y existen los recursos y usted conoce estas herramientas, ¿por qué no las va a utilizar? ¿No? Obviamente ya ahí ya depende de cada uno y como les mencionaba, del paradigma bajo el cual va a trabajar o se va a desarrollar.
pero es una reflexión bastante interesante de desarrollar. También nos dice que el uso de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumnado, que debemos de considerar. Por ejemplo, la número 1, las tecnologías de la información y comunicación posibilitan que los estudiantes interactúen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejoramiento del aprendizaje. Básicamente, para ejemplificar este punto, lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, una ecuación lineal, si lo hacemos en GeoGebra, le damos deslizadores a los valores de la pendiente y del intercepto y que el estudiante vea qué pasa con la gráfica al mover lo que son los valores de la intercepción y los valores de la pendiente. Eso va a facilitar la comprensión de los conceptos y esto se puede hacer con otros conceptos matemáticos, con otros programas y que usted pueda disponer de ellos y echar mano de ellos en el momento que usted lo considere necesario. El segundo punto, la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada y que reacciona a las acciones del alumnado ayudando a su comprensión. Por ejemplo, siempre en GeoGebra, si usted, creo que en herramientas multimediales le aparecía un ejercicio, un año que yo trabajé con esta asignatura, que les pedía hacer la demostración del teorema de Pitágoras de forma interactiva. Y es bastante interesante poner lo que es lo de las áreas, manipular los lados del triángulo y ver cómo se comportan lo que son los cuadrados que vemos en los lados, en los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, esa forma interactiva hace que el estudiante también se incentive no directamente hacia el quehacer matemático y lo ayuda a una mejor comprensión de qué es lo que está ocurriendo con el concepto matemático. El tercer punto nos dice que mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como en las realizaciones de cálculos de forma eficaz. El cuarto punto nos dice que las tecnologías de la información y comunicación se pueden emplear en la enseñanza de los números, las medidas como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos geométricos. El quinto punto nos dice que también se pueden aplicar a las estadísticas mediante la visualización de distintas gráficas con el propósito de comprender cómo se resumen las grandes cantidades de datos para después extraer mediante el análisis conclusiones muy precisas que de otra forma sería mucho más laborioso y problemático conseguir. Por ejemplo, no sé si ustedes han cursado estadística, hay un tema donde se hace lo que es una recta de mejor ajuste, creo que el tema se llama correlación, hay un índice de correlación, entonces se utiliza bastante para probar lo que son hipótesis de tipo correlacional. En ese sentido, a veces hacer ese proceso a mano conlleva muchas horas de tiempo, pero nosotros si en una plantilla, por ejemplo, de Excel, codificamos, o mejor dicho, mediante fórmula, establecemos cómo ingresar los datos y cómo tabular los datos, va a ser muchísimo más fácil hacerlo y poder sacar un resultado en particular para poder generar una conclusión que si lo hacemos todo a mano, no por lo tedioso de los cálculos directamente. El punto 6 nos dice que aumenta la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interactúen entre ellos mismos y directamente con su profesor, aportando opiniones o puntos de vista sobre los objetos visualizados. Y el último punto nos dice que las tecnologías de la información y comunicación potencian el desarrollo de las capacidades del razonamiento, la elaboración de modelos y sobre todo la preparación para llegar a resolver problemas más complejos. Y ahí finaliza lo que es ese contenido. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que desea expresar, pues también lo puede realizar en este momento.
Hola, hola, ¿me escuchan? Bien. Hola, por favor, me confirman si me escuchan. Creo que tengo problemas con el micrófono. Sí, licenciado, ahora sí se escucha. Perfecto, gracias. Bien, como les mencionaba, el, el siguiente contenido son los recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso nos dice que gracias a Internet disponemos de una gran cantidad abrumadora de recursos didácticos que podemos utilizar para hacer más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tienen un carácter institucional, es decir, estos materiales no pertenecen a ninguna institución en particular, pero constituyen una fuente inestimable de riqueza para todos los docentes del área de la matemática. La gran cantidad, la gran dificultad es seleccionar los materiales, actividades, software más adecuados para desarrollar determinadas actividades o contenidos, ¿no? ¿Por qué es importante este punto? ¿Por qué es dificultoso poder elegir eso? Porque hay tantos en la red que hay algunos que son mejores que otros que no son tan buenos, entonces encontrar uno que se adecue a las necesidades de nosotros como docentes, quizás es la dificultad más grande que podemos encontrarnos con estos elementos que, que estamos visualizando, ¿no? Por eso nos dice acá que a continuación describimos algunos recursos que tenemos a nuestra disposición en la red y que otros profesionales de la educación han desarrollado. Tenemos el primero que es lo que es Web School. Es una web que nos aporta actividades para trabajar contenidos matemáticos. No solo presenta ejercicios interactivos, sino que vienen acompañados de explicaciones escritas y verbales, pruebas de lo aprendido y de repaso, ¿no? Y aquí vemos una captura de esta web y vemos, por ejemplo, un ejercicio que nos está poniendo acá lo que son fracciones y también nos está poniendo abajo lo que es la explicación, ¿no? Qué es lo que está pasando directamente en la imagen que estamos viendo. Si se fijan, también nos identifica lo que es el numerador y el denominador. Así hay muchísimas lecciones que dependiendo del nivel de estudio o el grado con el que estemos trabajando, pues ustedes pueden entrar a esta web y buscar directamente un ejercicio o una lección que se acomode a lo que usted está trabajando en la clase, ¿no? Y puede llevar sus estudiantes al centro de cómputo o incluso puede hacerlo en línea, ¿no? Hoy con lo de la pandemia a veces hemos tenido que echar mano de este tipo de páginas, ¿no? Porque al estudiante le podemos enviar directamente el enlace y que él lo practique en línea, ¿no? Siempre y cuando tenga directamente acceso a la web, ¿no? El siguiente es web del NCTM y nos aparece acá el enlace. Se trata de una web que ofrece gran variedad de actividades interactivas del área de las matemáticas. Al ser una página de una sociedad norteamericana, las actividades están en inglés. Quizás esa es la mayor desventaja que nosotros tenemos, ¿no? Que aunque hayan actividades muy buenas, si el estudiante no está familiarizado con la lengua, le va a dificultar la utilización, entonces va a ser mucho más difícil que nosotros podamos utilizar esta web, ¿no? También hay incluso colegios donde sí a los estudiantes de parvularia se les va enseñando inglés y en esa clase de instituciones vendría perfecto no utilizar esta clase de herramientas, ¿no? Estas se encuentran separadas por grados que van desde infantil hasta bachillerato. Tenemos también lo que es la web GenMagick. Se trata de otra web que nos ofrece una amplia gama de recursos didácticos utilizando la tecnología de la información y la comunicación. En esta web seleccionamos en la parte superior del botón donde dice matemáticas, infantil primaria,
Y dispondremos de numerosos enlaces de juegos y ejercicios interactivos para esta área, es decir, para las áreas que hemos seleccionado. No quiere decir que únicamente se tienen esas aplicaciones, ¿no? La siguiente es problemáticas de primaria. Si nos fijamos, aquí es bastante intuitivo el nombre, ¿no? Utilizan la palabra TICs, que son tecnologías de información y comunicación, dentro de lo que son o lo que es la palabra problemática, ¿no? Se trata de una recopilación de actividades interactivas realizadas por Juan García Moreno para trabajar en la resolución de problemas matemáticos. Y se puede descargar de forma gratuita del siguiente enlace, ¿no? Que es el que tenemos acá. Como le menciono, esta presentación la voy a enviar directamente al licenciado Javier para que la pueda subir y ustedes puedan verificar. Y yo he tratado de agregarles en todas los recursos, agregarles enlaces bien desde el cual lo pueden trabajar o de donde lo pueden descargar de forma gratuita. En este caso ahí lo van a tener a disposición. Y por último no tenemos lo que es GeoGebra. Creo que la mayoría de ustedes lo ha utilizado y tiene bastantes herramientas que potencian diferentes áreas del entorno matemático, ¿no? Se trata de un software libre y gratuito creado para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Con este programa podemos trabajar, por ejemplo, geometría, álgebra, cálculo, por lo que puede ser utilizado desde el nivel de primaria hasta la universidad, aunque no sea un software inicialmente creado para primaria. Es decir, este software, si leemos la historia, fue directamente iniciado como una calculadora. Es decir, era una aplicación que se buscaba que fuese una calculadora, que tuviese la posibilidad de graficar y hacer cálculos numéricos, y al final se ha ido moldeando más como un recurso académico, ¿no? O un recurso directamente para el área de las matemáticas. Podemos descargarlo si deseamos instalarlo desde esta web que aparece acá. Al mismo tiempo podemos descargar también actividades listas para realizar con este software o podemos incluso trabajar lo que es el apartado en línea. No podemos, si no queremos tenerlo instalado en nuestra computadora, pues nosotros podemos irnos al navegador. Por ejemplo, en este momento, si yo me voy acá y escribo, por ejemplo, vamos a abrir otra y escribo GeoGebra en línea. Nos aparece el enlace y automáticamente nosotros vamos a poder, creo que no era esta, no era esta. Acá está. Y vemos que aquí podemos trabajar directamente desde la web, ¿no? Obviamente, si no lo tenemos instalado para poder utilizar lo que es GeoGebra en línea, vamos a requerir de lo que es conexión a internet, ¿no? Si no tenemos conexión, pues va a ser muy difícil que podamos utilizar directamente lo que es el recurso, ¿no? Ya que no lo tenemos a nuestra disposición sin conexión, a menos que lo instalemos, ¿no? También nos aparece lo que es el JClick, que es un compendio de aplicaciones informáticas que permite a los usuarios realizar todo tipo de actividades educativas directamente en la web o bien descargándolas directamente a la computadora, ¿no? Además de ofrecer una cantidad considerable de actividades listas para trabajar, permite la creación de actividades por parte del usuario utilizando los distintos software libres que pueden ser descargados directamente desde esta dirección, ¿no? Desde este enlace. Si se fijan, acá yo les hice lo que es una captura. Yo todos estos enlaces que les he agregado aquí en la presentación los he probado y están funcionales a la fecha. Entonces, eh, directamente si quieren verificarlos directamente de la presentación, ustedes pueden tener acceso, solo copian el enlace y pues ingresan, ¿no? Para que puedan interactuar y puedan ver si les es factible utilizarlo algún día, ¿no? Para los que ya están trabajando como docente, creo yo que no pierden nada comprobar alguno de los recursos que acá nos están mencionando, ¿no?
El otro recurso es lo que viene siendo el Smart Notebook. Se trata de un software de pago. En este caso, los que hemos visto anteriormente son de forma libre o son gratuitos. En este caso, no. Este notebook es un software directamente de pago, del que puede descargarse una versión gratuita, pero esta versión gratuita únicamente tiene una vigencia de 30 días. Con este software los docentes pueden diseñar sus clases de una forma muy intuitiva y su manejo es muy sencillo. Además, el propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos para que el estudiante aprenda automáticamente, es decir, aprenda mediante la manipulación o mediante el juego, ¿no? De una forma lúdica. De hecho, existen otros software que se complementan con este. Por ejemplo, el que se llama Smart Notebook Math Tools. Podemos descargar ambos paquetes desde el siguiente enlace seleccionando el software que deseamos descargar, ¿no? Y aquí nos aparece el enlace, pero recordarnos que este es un software de pago y que la versión que se podría descargar desde acá es la versión gratuita, que tiene únicamente una vigencia de 30 días, ¿no? Y ahí finalizan los contenidos de la unidad 8. Si tienen algún comentario con lo que hemos abordado o alguna pregunta, pues la pueden hacer en ese momento. Algún comentario que deseen realizar, pues bienvenido. Si no tienen micrófono también, pues lo leemos por acá. Bien, si no, entonces continuamos. Igual, si desean participar con algo, ustedes pueden escribir en la mensajería si no tienen micrófono y pues al salir de la presentación yo con gusto voy a leer los comentarios o las participaciones, ¿no? El primer contenido que aparece en la unidad 8 es los modelos y modelaje, ¿no? Pareciera, ¿no?, que esto es algo de moda, pero ya vamos a ver que no. Hablamos de lo que es el modelaje matemático. En muchas situaciones del mundo real pueden presentarse problemas que requieren soluciones y decisiones. Algunos de estos problemas tienen un aspecto matemático relativamente simple e involucran una matemática elemental, como por ejemplo, y tenemos esos tres ejemplos de acá, el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, manteniendo una velocidad promedio de un vehículo de 80 kilómetros por hora. Parece evidente la matemática que está dentro de la solución de esta clase de problemas, ¿no? El segundo dice el interés que cobra una institución financiera por determinado préstamo o el área de un terreno de forma rectangular que tiene medida de 12 metros de ancho por 25 metros de largo, ¿no? Perdón. Entonces, esta clase de problemas matemáticos evidencian contenidos matemáticos o conceptos matemáticos que están dentro de su planteamiento, pero hay otros que están camuflajeados, que están un poco más difíciles de encontrar una referencia matemática en ellos, ¿no? Por ejemplo, la mejor manera de reducir el retrabajo de una fábrica, la cantidad permitida y el periodo apropiado para la caza de animales predador sin que esto afecte el ecosistema. Es decir, esta información o estos problemas no están tan inmediatos como los que veíamos en la parte de arriba, están un poco ocultos, ¿no?, los conceptos matemáticos que se están utilizando. Entonces requieren un análisis de las variables involucradas, por ejemplo, en la caza de animales, por ejemplo, qué tipo de animales son los que se van a cazar, si hay alguna restricción directamente para estos animales, y por ejemplo, está permitido no realizar la caza, u otros elementos que se involucran directamente en lo que es el concepto, ¿no? O el modelamiento para la solución que se pretenda dar. Sea cual sea el caso, es decir, sea que se pretenda o el concepto matemático esté inmediato o no lo esté, la solución del problema requiere una formulación matemática detallada. El conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen de alguna manera un fenómeno en cuestión a un problema realista, lo denominamos modelo matemático. Básicamente, entonces, es una situación real, modelarla
en términos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, les colocaba yo acá esta imagen. Aparece un castillo, aparece un lago, ¿no? O río, aparece un árbol, aparece una persona, y aquí ya hay un modelaje matemático. Por ejemplo, se conoce la altura del castillo, ¿no? Se conoce un punto de referencia, la distancia a la que está esa persona, la altura de esa persona, y hay unos conceptos matemáticos que están describiendo lo que está ocurriendo en el mundo real, ¿no? Esto ya sería un modelo matemático. Básicamente para calcular la distancia que hay desde aquí hasta el punto que está de referencia, ¿no? Entonces, a veces, bueno, eso sería básicamente lo que llamamos modelos matemáticos, que sería una explicación mediante ecuaciones matemáticas o simbología matemática que expresa lo que está ocurriendo en la problemática del mundo real. En la ciencia, la noción de modelo es fundamental para la construcción y expresión del conocimiento, en especial las matemáticas. Con su arquitectura nos permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que posibilita una mejor comprensión, simulación y, previsión del fenómeno estudiado. Un ejemplo bastante importante de eso es lo que ahora conocemos como la tecnología 3D. Si nosotros analizamos todo lo que está ocurriendo con la tecnología 3D, básicamente ellos lo que hacen es un modelaje matemático de lo que ocurre en nuestro mundo real, ¿no? Manteniendo ciertas características que se pueden explicar mediante conceptos matemáticos, por ejemplo, altura, largo, ancho, eh, rectas paralelas, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero hay algunas personas del área de la informática que se dedican directamente a analizar jugadas que han ocurrido en determinado partido, y el modelaje lo hacen en 3D, cómo se ha llevado lo que ocurrió en el mundo real a explicarlo mediante la tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un gol que hizo Cristiano Ronaldo de Chilena a la Juventus, que podían decir a qué altura estaba el balón, y daba un margen de error de 1,2 centímetros, es decir, mediante la tecnología y la información que pudieron hacer del modelo matemático, ellos podían saber a qué altura estaba el balón cuando se golpeó, y el margen de error es mínimo, ¿no? Es algo prácticamente insignificante, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que lo del mundo real, a través de un modelaje matemático, lo pasamos a expresarlo a través de fórmulas y ecuaciones matemáticas, ¿no? Nos dice que en especial la matemática, con su arquitectura, permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que posibilita una mejor comprensión y simulación y previsiones de los fenómenos que estemos estudiando. Un modelo puede ser formulado en términos familiares tales como comprensiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos, representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales, etc. Por otro lado, cuando se propone un modelo, este proviene de unas aproximaciones realizadas para poder entender de mejor forma un fenómeno. Sin embargo, no siempre tales aproximaciones están de acuerdo con la realidad. Es decir, puede ser que usted proponga un modelo matemático, pero ese modelo matemático no refleja en realidad lo que está ocurriendo en el mundo real. Un modelo matemático retrata, aunque con una visión simplificada, aspectos de la situación que se desea investigar, ¿no? Que está siendo investigada. Nos dice acá que entonces, ¿qué es el modelaje matemático? Es el proceso involucrado en la obtención de un modelo. Este proceso puede ser considerado artístico, ya que para elaborarlo o para elaborar el modelo requiere de un conocimiento matemático. El modelador debe también tener una dosis significada de intuición y creatividad para interpretar lo que está ocurriendo en el contexto y poder discernir qué contenidos matemáticicos se adaptan mejor a ese contexto, ¿no? Y tener sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Yo acá, por ejemplo, le pongo quizás un ejemplo un tanto sencillo, pero que sirve para explicarlo. Si yo deseo calcular la altura del edificio, pues solo tengo que medir su sombra, medir el grado de inclinación, y pues con eso yo ya puedo calcular con los conceptos matemáticos lo que es la altura del edificio. Obviamente, antes de que esta teoría existiera o estos modelos matemáticos existieran,
alguien se la ingenió, ¿no? Tuvo esa pizca de creatividad de utilizar, por ejemplo, triángulos rectángulos, utilizar conceptos matemáticos para explicar lo que estaba pasando en el entorno. Ahora nos parece sencillo, ¿no? Pero en su momento, cuando no se había aplicado esta teoría para esta clase de problemas de nuestro entorno, fue difícil, ¿no? Es decir, tuvo que haber pasado analizando teorías que aplicaban o que pudiesen utilizarse, pasar probando esas teorías, implementando todos estos premisas, ¿no? Ese juego con las variables, con los datos, para ver si se verifican o no y pasar una respectiva revisión, ¿no? Para ver que efectivamente se cumplen esas características, ¿no? Nos dice que el modelador debe ser un artista al formular, resolver y elaborar expresiones que sirvan no solo para una solución particular, sino también posteriormente como soporte para otras aplicaciones y teorías. Ejemplo de esto es lo del famoso teorema de Pitágoras. Si nosotros leemos al respecto, nos vamos a dar cuenta que ese teorema o esa información ya se utilizaba antes, pero no había sido demostrada. Por ejemplo, en los campos donde se cultivaba, amarraban nudos a la misma distancia y así es como delimitaban las áreas de siembra, ¿no? Y lo hacían de forma rectangular, con un triángulo rectángulo, ¿no? Que formaba con esos nudos, por decir algo, 4 nudos de largo, por ejemplo, por 3 nudos de ancho, y formaban lo que es un triángulo rectángulo con esos catetos, ¿no? Entonces podían ir delimitando las áreas de siembra de esa forma, ¿no? Ya se empleaba, aunque no se tenía como tal, como un teorema directamente establecido, ¿no? Entonces, pero es bastante interesante ver cómo a veces eso ya estaba ocurriendo en el entorno y luego se puede explicar a través de un modelo matemático. También nos dice que a grosso modo podríamos decir que las matemáticas y la realidad son conjuntos disjuntos y el modelaje es un medio de conjugarlos, es decir, las matemáticas, operaciones, simbología y todo, la matemática como tal, no pudiese tener, digamos, elementos en común con la realidad, pero es directamente el modelaje matemático el que acerca esos contenidos matemáticos para explicar fenómenos que están ocurriendo directamente en la realidad. Y aquí nos proporciona un esquema, ¿no?, que representa esta propuesta. Aparece, por ejemplo, lo que es la situación real, tenemos del otro lado lo que es la matemática y lo que acerca la matemática con la situación real es lo que conocemos como modelaje matemático o modelo matemático, ¿no? También nos dice que al inicio del siglo XX fue muy utilizada en la solución de problemas de biología y de economía. Durante la Segunda Guerra Mundial, intentos de resolver cuestiones de defensa y ataque propiciaron el desarrollo de la rama de las matemáticas, la investigación operativa, que posee hoy en día extensas aplicaciones en la industria. Representa una situación real con instrumental matemático, que es el modelaje matemático, que involucra una serie de procedimientos y identificamos el proceso en esas 3 etapas, dividiéndolo en 5 subetapas. Es decir, el modelaje matemático básicamente lo representamos en estas etapas. Primero, la interacción con el asunto, luego pasamos a lo que es la construcción matemática, y el tercer elemento ya es el modelaje matemático como tal, ¿no? El modelo matemático. Vamos a ver las subetapas, por ejemplo. La interacción con el asunto, dice, es el reconocimiento de la situación problema y lo que es la familiarización con el asunto que va a ser modelado o el modelo de investigación. Una vez delimitada la situación que se pretende estudiar, debe hacerse una investigación sobre el asunto, tanto indirectamente a través de los libros, revistas especializadas, etcétera, como directamente in situ, que sería a través de los datos experimentales obtenidos con especialistas del área, ¿no? El segundo paso sería la construcción matemática, que se divide en la formulación del problema, hipótesis
y la resolución del problema en términos del modelo. En esta etapa más compleja y desafiante, porque es la que involucra directamente la formulación del problema en términos de solución matemática. Es aquí donde se traduce lo que es la situación problema de la realidad a un lenguaje matemático, que sería expresar la solución o la descripción de la situación de la realidad a través de fórmulas y símbolos matemáticos. Sería intuición y creatividad son elementos indispensables de esta etapa. Como veíamos anteriormente, para producir un modelo matemático se deben de elegir qué conceptos matemáticos son aplicables en esa realidad que se desea modelar, y se debe de ser creativo para poder ver desde qué punto de vista se va a abordar, ¿no? Desde qué perspectiva o con qué teorías se puede dar solución a ese modelo matemático. Dentro de esta segunda etapa tenemos lo que es la formulación del problema o hipótesis. Es necesario en este sentido clasificar la información. Aquí se puede clasificar en relevante y no relevante, identificando los hechos involucrados. Decidir cuáles son los factores, decidir cuáles son los factores a ser perseguidos, planteando las respectivas hipótesis, generalizar y seleccionar variables que sean relevantes para el problema que se está describiendo, seleccionar símbolos apropiados para dichas variables, describir las relaciones que se establezcan en términos matemáticos, es decir, establecer directamente las relaciones que apliquen la realidad a través de la simbología matemática. También se debe incluir en esta subetapa un conjunto de expresiones aritméticas y fórmulas o ecuaciones algebraicas o gráficos o representaciones o programas computacionales que nos lleven a la solución o nos permitan deducir una solución. Es decir, puede ser que producto de la solución de este sistema o de este modelo que se ha empleado con terminología matemática de una solución exacta, o puede ser que se pueda deducir una solución del resultado que se ha obtenido. En la solución del problema en términos del modelo, la situación pasa a ser resuelta o analizada con el instrumental matemático del que se dispone. La computadora puede ser un instrumento indispensable o imprescindible, especialmente en las situaciones donde no fue posible resolver los procesos continuos. Se obtienen resultados por procesos discretos, es decir, donde se necesiten unos cálculos que sean demasiado complejos, se pueden utilizar computadoras para que ellas hagan el trabajo más laborioso, ¿no? Cabe aquí destacar que muchos modelos matemáticos no resueltos en el siglo pasado condujeron a solucionarlos de otras ramificaciones de la matemática. Es decir, hay conjeturas o modelos matemáticos que ayudaron a resolver otros problemas, pero estos problemas no han sido en algunos casos soluciones de su propio modelo, ¿no? De hecho, creo que hay una asignatura, bueno, una teoría que es teoría de la medida dentro de matemática, donde yo estuve en un curso de eso, donde aparece una ecuación que la persona que propuso esa ecuación no la demostró, pero asumiendo la verdadera y utilizándola porque funciona, arroja resultados que funcionan, ha solventado otras problemáticas, pero en sí esa ecuación no la ha sido probada. Creo que es uno de los problemas. Entonces es bastante interesante cuando damos seguimiento al quehacer matemático, esta clase de cosas, ¿no? El tercer elemento, el tercer paso es lo que viene siendo ya el fruto, ¿no? Que es el modelo matemático como tal. La interpretación de la solución y la convalidación, es decir, pasar de la realidad, la explicación de la realidad a través de la simbología y las ecuaciones matemáticas conlleva una solución. Entonces aquí en este paso es verificar que esa solución matemática dé solución a la problemática originada en la realidad. Si fuese el caso que da solución,
pues se asume cierto el modelo matemático y si no, pues hay que hacer unos cambios, volver al primer paso y repetir todo el proceso, quitando aquellas variables que se consideran que no fueron necesarias o que no están abonando nada al modelo matemático y generando un nuevo modelo para poder dar solución al proceso y así sucesivamente, ¿no? El siguiente diagrama representa el proceso, ya vamos a ver ese diagrama. Para poder construir el modelo se torna necesario un chequeo para así comprobar que el nivel esté, que en qué nivel este se aproxima a la situación problema traducida y a partir de ahí poder utilizarlo. Es decir, que el modelo matemático responda directamente al problema de la vida real. Si este responde, entonces se puede utilizar y si no, pues habría que volverlo a utilizar o volver a generar un nuevo modelo. De esta forma se hace primero la interpretación del modelo y posteriormente se aprueban las adecuaciones con la convalidación, ¿no? Y aquí tenemos el esquema. Nos dice que para interpretar el modelo se analizan las implicaciones de la solución derivadas del modelo que está siendo investigado. Entonces se comprueba la adecuación del mismo, volviendo a la situación problema investigado, evaluando cuán significativa y relevante fue la solución generada con el modelo anterior. El modelo no atiende a las necesidades que lo generó. El proceso debe ser retornado a la segunda etapa, cambiando hipótesis y variables para generar o modificar el modelo que se había generado. Es importante al concluir el modelo elaborar un informe en el que se comuniquen todas las facetas del desarrollo con el fin de propiciar su uso, ¿no? Propiciar la utilización directamente de este modelo. Y acá tenemos lo que es una interacción con el asunto. Este sería el modelo o el modelaje matemático. Primero, tenemos lo que es interacción con el asunto, es decir, con el problema o la situación que está directamente en la realidad. Aquí vamos a tener lo que es la situación y vamos a tener una investigación de los factores que están explicando esa situación. Luego de pasar por ese filtro, por ese paso, llegamos a lo que es la construcción matemática, que ya sería la formulación o la explicación de lo que está pasando en la realidad a través de fórmulas matemáticas y cuando ya tenemos ese apartado, ya hemos dado solución a ese apartado en términos matemáticos y se genera esa solución, la ponemos a prueba y volvemos a lo que es el modelo matemático o lo que es el producto final. Y aquí tenemos lo que es la interpretación y la convalidación, es decir, verificar, llevar nuevamente la solución que se aportó en el segundo paso a la situación real y ver si esa solución describe lo que está pasando en la realidad. Si es el caso, ahí se genera lo que es el modelo matemático a través de esa convalidación. Si no es el caso, pues se vuelve al segundo paso, que sería la construcción matemática. Tendríamos que cambiar nuestra hipótesis, cambiar nuestras variables y volver a formular una solución con conceptos matemáticos, simbología y ecuaciones matemáticas, y luego volver a convalidar esa solución hasta que sea satisfactoriamente o sea satisfactoria la solución encontrada y se ha producido lo que es el modelo matemático o el modelo que explica la situación real que se ha abordado en el mundo que lo originó. Y básicamente esos eran los contenidos que teníamos a abordar el día de ahora. No sé si hay algún comentario, pregunta, alguna participación que quieran realizar, pues les dejo abierto el espacio para que lo puedan expresar. Hola, hola, no sé si me escuchan.
No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que deseen agregar. Bueno, nos dice Jancito, no hay consultas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que desee realizar. Recuerden que si no funciona el micrófono, pueden escribir acá en la mensajería. Yo con gusto los leo acá. Bien, acá dicen, de mi parte no. Bien, perfecto. Bien, nos quedaban. Bien, dice Jacinto, solo seguir estudiando los modelos matemáticos. Correcto, Jacinto, es bastante llamativa, la verdad, estos contenidos, ¿no? Porque allí quizás vemos lo que es una explicación directa, ¿no? De lo que son conceptos matemáticos como explicación tentativa de lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Para conocer más. Sí, también el uso de las tecnologías. Como veíamos, quizás con el tiempo que nos falta podemos revisar algunas de los enlaces que aparecen ahí en la unidad 7 para que aprovechemos un poco los minutos que nos restan. Bien, si gustan revisamos este. De nada, Jacinto, para eso. Ahí solo lo deben de copiar, así como vamos a revisar este acá. Bien, si se fijan, el enlace nos muestra lo que es la página directamente. Nosotros en el buscador podemos buscar algún tema en particular, ¿no? Algún recurso, por ejemplo, en este caso, geometría. Y nos muestra, por ejemplo, fichas geométricas, nos muestra lo que es un libro, damos en actividades de geometría. Damos en el icono para acceder a la aplicación o ejecutar la aplicación directamente. Mencionarles que muchas de estas aplicaciones a veces que están en esta clase de recursos van a necesitar de lo que es el permiso para poderse ejecutar. Algunos creo que utilizan lo que es WebFlash y si no lo tenemos instalado en nuestra computadora no nos lo va a ejecutar. Creo que en este caso la que estoy ejecutando yo, ese es el caso, que no está ejecutando la aplicación, pero es porque yo no he instalado WebFlash. Creo que, por ejemplo, para lo que es la asignatura de recursos didácticos, bueno, ya creo que ya lo está ejecutando.
nos aparece lo que es la actividad, ¿no? Que nos aparece quién es el que la elaboró, nos aparece lo que es una descripción. Creo que nos aparece para descargarla o para iniciarla directamente las actividades en la web. En este caso no sé si es mi internet que está un poco lento, está tardando en cargar. Si nos fijamos acá directamente nos aparece redireccionado a lo que es JClick. Es decir, acá como que hay una conexión entre el enlace que habíamos descrito desde el recurso con JClick, porque directamente la redirección fue a JClick. Tenemos acá lo que ya la actividad. Bien, aquí nos aparece, por ejemplo, qué es lo que queremos hacer. Si aparecen figuras, aparecen cuerpos geométricos, por ejemplo, líneas, suponiendo que el contenido matemático serían, por ejemplo, polígonos o alguna otra. Acá nos da las indicaciones abajo, dice, fíjate en el nombre de estas líneas. Por ejemplo, acá nos damos clic en la recta y nos aparece el nombre. Acá da curva, ondulada, sería lo que es el espiral. Tenemos lo que es el poligonal. Y luego nos piden, ¿no?, que unamos una línea con su nombre. Por ejemplo, de acá a acá es recta. Tenemos acá el espiral. Tenemos lo que es la curva, la poligonal y lo que es la ondulada, ¿no? Es decir, primero nos muestra los nombres, nos muestra la figura y luego pone la actividad, ¿no? Para que el estudiante convalide lo que ha leído, ¿no? Y bueno, nos vuelve a poner exactamente la misma actividad, ¿no? Solo que aquí ya pide que la ingresemos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería espiral, ondulada, recta, poligonal, y lo que es la curva, ¿no? Entonces, si nos fijamos, también abajo nos marca el tiempo de la actividad. Cuando iniciamos, por ejemplo, esta actividad, acá abajo nos está marcando, comienza a correr el tiempo de cuánto tiempo nos estamos tardando, ¿no?, en responder directamente a la actividad. Y así podemos buscar directamente otras actividades dependiendo con el tipo de concepto matemático que nosotros querramos trabajar, con el que estemos trabajando. Vamos a ver alguna otra actividad que pueda servir. Si nos fijamos, esa actividad que veíamos es más para primaria, ¿no? Nuevamente nos dice que vamos a trabajar en geometría, le damos acá y ya vimos lo de las líneas, podemos ver lo que son las figuras y básicamente la estructura básicamente es la misma, ¿no? Primero dar clics sobre las figuras, cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, el pentágono y el hexágono. Y nuevamente, ¿no?, que nos pregunta que cómo se llama cada figura que ves ahí. Bueno, acá no sé si es que hay que, sí, aquí sería círculo, rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el pentágono y el hexágono. Básicamente la estructura viene siendo la misma, ¿no?, la que veíamos en el ejercicio anterior. Y así ustedes se pueden poner a verificar, ¿no?, los enlaces que se les han proporcionado, a jugar directamente con las aplicaciones, con los contenidos matemáticos, y si fuese el caso de que ustedes lo quieran utilizar, yo sé que algunos ya están trabajando, no ejerciendo la docencia en el área de matemática, pues espero que algunos de esos que hemos proporcionado el día de ahora les sirvan. Revísenlos. No está de más, como les menciono,
verificarlos, checarlos y si da la posibilidad, pues utilizarlo. Nuevamente mencionarles que cuando a veces en las instituciones se cuenta con los recursos, al menos de mi parte, yo considero de que es un pecado no aprovecharlos, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, un proyector, si tenemos una computadora y pues lo ideal en algunos contenidos, no en todos, ¿no? Utilizar, por ejemplo, software como GeoGebra que facilite directamente la comprensión de los contenidos matemáticos. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna duda, algo que desee expresar, pues puede hacerlo. Tenemos creo que 10 minutos aún para que lo puedan hacer. Bien, si no hay consultas, dudas o comentarios, pues entonces voy a detener la grabación hasta acá. Les agradezco por la puntualidad, por la participación. Yo sé que sin micrófono a veces cuesta un poco que se pueda brindar lo que es la interacción, pero acá hemos tratado de verificarlo a través de lo que son los comentarios, ¿no? Acá en el chat. Nuevamente, gracias por la puntualidad y por haber asistido. Pues les deseo que tengan un muy buen día.